Estamos conmemorando la jura de nuestra primera Constitución Nacional, en la cual un día como el de hoy, 18 de julio, pero del año 1830, se consagró en nuestro país un Estado republicano, representativo y centralista. Aquella Constitución, jurada hoy hace 191 años, fue un reflejo de las ideas liberales de la época, donde se afirmaron los derechos personales, la distribución de poderes y las garantías para su funcionamiento. Una vez firmada la Convención Preliminar de Paz, el 27 de agosto de 1828, en Río de Janeiro, por los gobernantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Imperio del Brasil, gana la idea de independencia absoluta, pero tenía serios defectos, pues no establecía los límites del nuevo Estado, ni reconocía la voluntad independentista del pueblo oriental. Brasil y las provincias argentinas ratificaron la convención el 4 de octubre del mismo año y el 22 de noviembre se instaló la Asamblea Legislativa y Constituyente de Estado, que procedió a redactar una constitución que finalmente estableció régimen presidencialista en el Poder Ejecutivo, un legislativo integrado por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, Alta Corte de Justicia, derechos y libertades individuales, religión católica oficial, aunque se podía deducir de otros artículos del texto la libertad de cultos, régimen administrativo centralizado, elección del presidente de la República por la Asamblea General, prohibición de los militares para integrar el legislativo y suspensión de la ciudadanía a los peones jornaleros, a los analfabetos y a las mujeres, entre otros. Estas dos últimas disposiciones dejaron fuera de la vida política a la mayoría de la población y a muchos dirigentes políticos más importantes por su condición de militares, restándole vigor a la norma constitucional y debilitando su vigencia en el futuro. El trabajo de la comisión fue presentado a la Asamblea el 6 de mayo de 1829 y aprobado por la misma el 10 de septiembre del mismo año. Posteriormente fue promulgada el 28 de junio de 1830 y jurada un día como el de hoy, pero de 1830. Así comenzó el Uruguay su vía independiente. El país termina de consolidar su proceso como nación independiente y soberana. Con su Carta Magna, es la primera constitución de siete de la actual República que acentuó las bases, sentimiento nacional y patriótico, consolidando a nuestro país como Estado, siendo uno de los hechos históricos más importantes, significando la cosecha de una gran siembra que cierra el proceso independentista. Uno de los signos negativos que aquella primera Constitución fue que no otorgaba derechos ciudadanos a los analfabetos ni a los peones jornaleros, en una sociedad cuyo índice de alfabetización era bajo y el porcentaje de peones era alto. La Constitución acompañó el transcurrir de nuestra historia como sociedad con identidad propia para construir los cimientos de una nación cada vez más segura de sí misma, más sólida y abierta a la integración regional en las últimas décadas. La oleada de derechos consagrados a principios del siglo XX, donde el Uruguay vivió una época de legislación del trabajo, protectora de los obreros y otros sectores populares, como por ejemplo la Ley de 8 horas, fue aprobada en 1915 y de garantías para el retiro de los trabajadores establecidas por diferentes leyes que fundaron cajas de jubilaciones para casi todos los oficios en los años 20. La difusión de la cultura, la ley del divorcio por causal, la primera aprobada fue en 1907 y la mujer obtuvo en 1913 la ley de divorcio. Por su sola voluntad, en 1932 logró el derecho al sufragio. Sin embargo, la segunda mitad del siglo XX representa un árido estado de establecimiento económico, caída de salario y desocupación. El inicio del siglo XXI nos expuso a la crisis y estancamiento, pero en la última década el Uruguay avanzó dinámicamente en la economía
en la materia ambiental, reducción de la pobreza, educación, fortalecimiento del sector público, reformas laborales, salud, acortar la brecha tecnológica y una extensa agenda de derechos que ha sido ejemplo para el mundo y para América Latina. Los uruguayos, cada uno de nosotros, somos guardianes de nuestra Constitución y como parte de la nación somos gestores y partícipes de la misma. La hemos construido entre todos y todas, y entre todos y todas la debemos cuidar. Cuidar y fortalecer lo logrado por el país es parte del gran compromiso responsable que los actores políticos tenemos. Cerrando mi alocución, me parece importante destacar un valor fundamental de nuestra Carta Magna, como lo es ejercer la democracia en forma directa. Esta posibilidad abrió siempre espacios constitucionales para poner a Uruguay en la vanguardia del reconocimiento mundial de los derechos humanos fundamentales, y el pueblo uruguayo continúa esta tradición que defiende los derechos más esenciales obtenidos por el país a base del sudor de tantos ciudadanas y ciudadanos comprometidos con un país justo y humano. Ese es el país por el que queremos y debemos seguir transitando. Muchas gracias.